Hoy vamos a conocer el proceso de manejo de la merma en un restaurante y para esto entrevistamos al chef Pablo Restrepo. El chef Pablo es un profesional en gastronomía de la Colegiatura Colombiana en Medellín. Es propietario del restaurante La Despensa Gourmet, que se encuentra ubicado en el municipio de Girardota, Antioquia, y tiene en su hoja de vida 15 años de experiencia en el área de la gastronomía. La primera pregunta que realizamos al chef Pablo fue cómo se llevaba a cabo el mantenimiento de la cadena de frío dentro de su restaurante. El chef nos contó que para este proceso tiene en cuenta el tiempo de la recepción de sus insumos en cuanto a la llegada de los proveedores y el tiempo que debe ser mínimo entre ese recibimiento y el almacenamiento de todos estos productos a cargo del personal. Una vez almacenados, nos contó también que hace un control de temperaturas de sus neveras 2 veces al día, pero que además tuvo la oportunidad de instalar un termómetro que hace una medición automática. A la vez hace la clasificación en sus neveras de los alimentos que están a punto de consumir o procesar, que deben estar a 4 grados centígrados, y de los que deben estar en refrigeración, que puede ir entre menos 4 grados centígrados hasta un máximo de menos 18 grados centígrados. Recordemos que el proceso de mantenimiento de la cadena de frío nos va a permitir evitar el crecimiento de microorganismos que puedan alterar nuestros alimentos y ser causales de enfermedades transmitidas por alimentos. Otra de las preguntas que hicimos al chef fue si contaba en su restaurante con un equipo para porcionar, a lo cual nos respondió que efectivamente cuenta con un equipo. Aunque algunas de las labores de porcionamiento las hacen sus cocineros, cuenta con una rebanadora y porcionadora que permite porcionar productos frescos, refrigerados y congelados. Ahondando un poco en el tema, quisimos conocer cómo hacía el control de la merma dentro de su restaurante, a lo cual respondió que efectivamente reducir y eliminar la merma es posible siempre y cuando se tenga conocimiento de cuáles son las pérdidas y de acuerdo con esto tomemos unas medidas y acciones correctivas para el manejo eficiente de estos residuos. El chef Pablo nos explica cómo maneja su merma mediante 3 fases. Una primera fase que es antes de la preparación de los alimentos y consiste en validar desde la adquisición hasta el almacenamiento del producto. Tiene proveedores que le garantizan la calidad de sus alimentos e inocuidad y además con sus cocineros tiene protocolos establecidos para una vez recibido ese proveedor se disminuye el tiempo entre el recibido y el almacenamiento. Nos cuenta también que tiene unos protocolos que deben cumplirse al momento de almacenar los alimentos. La segunda fase de gestión de la merma es aquella que se efectúa durante la preparación de alimentos. Se dan instrucciones claras acerca de cómo preservar y aislar o reservar cáscaras de verduras y frutas, la disposición de huesos, de grasa animal, entre otros productos de la merma. Por último, existe una fase 3 que es aquella que se efectúa después de la preparación de alimentos. Con la ayuda de sus cajeros y meseros, al final del día se debe hacer un conteo de los platos servidos y de esta manera poder hacer una relación entre la cantidad de los desperdicios que se generan y la cantidad de platos que se sirven durante el día. El chef Pablo nos explica que no es fácil realizar la gestión de esta merma, pero que siempre hay que tener en cuenta el compromiso y la buena actitud de todos sus colaboradores. Implica tener estandarizados muchos de sus procesos en la cocina.
y además implica la colaboración de cada uno de los que participan en el proceso de atención, preparación y distribución de los alimentos. Quisimos conocer también si en la despensa gourmet, como se llama su restaurante, usa algún formato de medición de la merma. Nos contestó que sí. Tiene un formato en Excel en el cual registran todos los productos que están envasados y han caducado, las frutas y verduras que están en mal estado y en descomposición, los productos no comestibles como por ejemplo los huesos, los residuos, las cáscaras y los restos que se derivan de los platos servidos al comensal. Esta medición se hace durante la semana y se determina un coeficiente de merma al cual se asignan unos líderes que van a hacer el control de esta merma semana tras semana. El chef Pablo nos hace la recomendación que siempre tengamos un inventario de todos nuestros productos para así poder después hacer controles a la merma. Y nos regala esta frase: lo que no se mide no se controla. Finalmente, quisimos conocer cuáles eran los usos que le daba en su restaurante a la merma. Usa los restos de carne, pollo y pescado para hacer fondos y caldos que posteriormente se van a utilizar en preparaciones como salsas, arroces y otros. Asimismo, los restos de los vegetales que no se usan en preparaciones los conserva para la preparación de fondos que finalmente van a complementar estas salsas. Por último y no menos importante, nos contó que todo el material orgánico como las cáscaras de huevo, los restos de alimentos que se han dejado de comensales de los productos ya preparados, se emplean para la elaboración de compost que finalmente va a utilizar en su huerto. Al finalizar la entrevista, el chef Pablo nos hace recomendaciones acerca de cómo debemos utilizar la merma para disminuir no solamente los costos, sino para optimizar todas nuestras preparaciones, para hacer un uso razonable de todos los recursos, tanto de los alimentos como también de la protección y el cuidado del medio ambiente. Y nos comparte algunas de las fotografías de sus exquisitos platos y de su lindo restaurante. Muchas gracias por esa entrevista al chef Pablo.